lo estamos transmitiendo desde la ciudad de Granada, en España, Andalucía. Muy bien. Bueno, mi nombre es Diego Stancampiano y hoy empezamos con un seminario, por así decirlo, que nos va a llevar 2 talleres. Hoy vamos a ver la primera parte y dentro de 15 días vamos a ver la segunda parte. Créanme que esto no fue planeado, pero tampoco fue casual. Yo creo que este es un tema que a mí hace mucho tiempo me apetecía hablar y se dio ahora. Y creo que es un lugar, un momento muy oportuno de entender qué es lo que pasa en Tierra Santa, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de el seminario de Tierra Santa, 3 grandes religiones. Hoy vamos a empezar a ver todo lo que es la parte de Tierra Santa en sí, y el siguiente taller dentro de 15 días vamos a analizar las 3 grandes religiones, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, en ese orden, ¿sí? No lo vamos a analizar desde un punto de vista religioso, lo vamos a analizar desde un punto de vista, desde un punto de vista histórico y cultural. Mira, si te quieres ir por ahí por detrás. Ahí. Entonces, esto es muy importante. Hay algunas actividades dentro de la metafísica que ustedes ya la van a ver, son eminentemente prácticas. Y hacemos decretos, hacemos afirmaciones. Tenemos clases que están planificadas, por ejemplo, la de la precipitación en 7 pasos, o la de visualización creativa, que es con un ejercicio práctico que se llama el mapa del tesoro. Y otras actividades como estas que son culturales, ¿sí? Y que son cosas que uno tiene que saber. Porque si no, uno no sabe. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes, ¿qué diferencia hay, o qué piensan ustedes? ¿Qué diferencia hay entre hebreo, judío e israelita? Uno dice, bueno, son sinónimos. Se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Y entonces es muy importante conocer la historia, porque cuando tú conoces la historia de algo, pasa algo que es maravilloso. Entiendes y ya no juzgas. No quiere decir que uno, si por ejemplo hay un asesino y le quitamos poder, ese asesino tiene que estar en la cárcel y tiene que cumplir. Pero si tú entiendes por qué esa persona hizo eso, tú no lo vas a odiar. Aunque tenga que estar donde tiene que estar. No sé si se comprende. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de este seminario, yo me he basado fundamentalmente de 2 textos. Uno es Religiones, de Rubén Cedeño, y el otro también, Tierra Santa, de Rubén Cedeño, pero fundamentalmente me he nutrido de los 3 viajes que yo tuve la oportunidad de hacer a Tierra Santa. Uno de ellos con algunos de los que están aquí. ¿Quiénes vinieron conmigo? Ah, mira, mucho, ¿eh? Paqui, Patri, qué bien. Porque claro, yo no entendía, yo les voy a decir la verdad, yo siempre me preguntaba, yo digo, ¿por qué esta gente está peleando por una roca? ¿Por qué esta gente se pelea por un trozo tan pequeño de tierra? Yo tengo una mente científica, yo soy científico, soy médico, soy dentista, yo no entendía eso. Y cuando fui la primera vez, no lo puedo explicar científicamente, pero sí lo entendí. Pero eso ustedes no lo van a entender hasta que ustedes no vayan allí. Porque no tiene nada que ver con una religión, no tiene nada que ver con un credo, no tiene nada que ver con eso. No es algo mental. Hay que estar y entender lo que hay allí, y sentir lo que hay allí, y vibrar en eso. Por eso es muy importante la cultura general, y por eso es muy importante que ustedes viajen. Tierra Santa. Es casi imposible hablar de Tierra Santa sin asociarlo a religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, cuando analizamos la vida de seres tan importantes como Abraham, Moisés, Jesús o Mahoma, desde esta óptica, o sea, de la óptica de la religión, corremos el riesgo de entrar en discusiones de tipo filosófico y dogmático, perdiendo objetividad. El objetivo de esta actividad no es analizar esto desde el punto de vista religioso, es ver qué de eso yo puedo traer a mi vida y cómo puede ayudarme eso en mi vida. Seguimos. Vamos a ver. Ahí está. Esta actividad tiene como objetivo mostrar una faz, lo que les decía, histórica, geográfica y sociopolítica, que sirvió como marco a la enseñanza de algunos de los maestros más respetados y queridos por el mundo, sobre todo en Occidente. Todos aquí venimos de alguno de esos 3 palos, ¿sí? Porque son las 3 grandes religiones que han nutrido a todo Occidente. Desprovisto de tendencias políticas o religiosas,
podremos llevar estas vivencias a nuestras vidas. ¿Sí? Sean bienvenidos a este viaje. ¿Trajeron el pasaporte? Sí. Igual traído, ¿no? Sí. Bueno, sean bienvenidos a este viaje por tierras misteriosas, llenas de sabios y culturas. Ah, te ha caducado usted. El tío te ha caducado. Mira, me encanta esa. ¿Y qué pasa? ¿Cómo te subimos al avión entonces? Un recorrido, ya está, un recorrido desde el alma a los sentidos enfocados al logro de la autoconciencia. Todo lo que nosotros vamos a estudiar hoy es para ser mejores, para comprender mejor el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, esta primera imagen, yo creo que va a ser un hilo conductor, porque este es el centro de Tierra Santa, es el foco de Tierra Santa. Y ahora lo que vamos a escuchar es una canción que se llama La Esperanza, ¿sí? El título en hebreo es Hatikva y esta foto es de la cúpula de la roca en Jerusalén. Eso ustedes dirán, bueno, me suena la imagen, pero no tendrán ni idea dónde está. Pero después del seminario van a saber exactamente dónde queda todo de lo que vamos a hablar aquí. ¿Lo quieren escuchar? Sí. Esta música, ¿sí? Dicen los que saben, que nos conecta con el guardián silencioso de toda la región que es Tierra Santa. Porque ya van a ver que Tierra Santa no es solamente un país pequeñito, es toda una región muy grande. ¿La quieren escuchar? Sí. 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 Bueno, pero yo estaría escuchando la Hatikva, la esperanza. Es la traducción literal, ¿sí? Del hebreo. Bueno, Tierra Santa. El término Tierra Santa se refiere a los lugares geográficos del Medio Oriente, principalmente Israel, Palestina y partes de Jordania, Egipto, Líbano y Siria. Pero aquí me quedé corto, porque faltan más países. Arabia Saudita, Irán, Irak, todo eso está en una zona que se conoce como Tierra Santa. La gente lo asocia más a Israel, el Líbano, Siria, pero es toda esa zona, ¿sí? Es considerada sagrada toda esta tierra por las tres religiones monoteístas, que ¿cuáles son? Cristianismo, judaísmo e islam. En realidad, lo correcto es decir judaísmo, cristianismo e islam, por una cuestión cronológica, ¿sí? Entonces, es toda esta zona, fíjense, aquí tenemos todo esto en Arabia, la península arábica, Jordania, Líbano, Siria, ¿sí? Toda esta zona es la zona de Tierra Santa, incluso este desierto, que es el desierto del Sinaí, ¿sí? Y aquí está, entre el desierto del Sinaí e Israel está aquí la franja de Gaza, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a pedir es que durante todo este seminario ustedes traten de desconectarse de la idea de pensar que es esto, algo que sucedió en un lugar que es lejano a ti y que es extraño a ti. Todas esas cosas tienen que ver con tu vida, porque todos los personajes que pasaron por aquí, les pasaron cosas que a ti también te pasan. Y vamos a aprovechar este momento histórico para enviar nuestro amor, nuestros mejores sentimientos de paz a toda esta región, ¿sí? Porque yo les decía que no estaba planeado, pero creo que no es casual que estemos hablando de esto, ¿sí? Entonces, fíjense que de alguna manera la dirección en cómo la enseñanza se ha ido moviendo al correr de los siglos es en Egipto, ¿sí? Con todo, ya se acuerdan que estuvimos estudiando Egipto, estudiamos metafísica egipcia, las deidades, qué significaban. Luego, por supuesto, pasamos por Tierra Santa y esto a través de Creta
llega a Grecia y de Grecia va a Roma, ¿verdad? Y de Roma nos llega a España, ¿sí? Esa filosofía o esa enseñanza, con el correr de los siglos, fue tomando diferentes matices y se fue traduciendo en diferentes religiones, ¿sí? En el próximo taller, donde vamos a hacer un análisis de las 3 grandes religiones, ustedes van a aprender mucho sobre eso, cómo llevarlo a nuestra vida, no la parte religiosa dogmática, la idea, la parte bonita, la parte útil de todo esto. Tenemos que entender que todas las religiones en realidad dicen lo mismo, el mensaje es el mismo. Lo que pasa es que la codificación es diferente. No es lo mismo un mensaje dado hace 20 siglos para la gente que vivía hace 20 siglos que el mismo mensaje dado hoy para la gente que hoy vive. Entonces todo esto ha ido mutando y ha ido cambiando a medida que se iba moviendo por el mundo. Y es muy importante hacer algunas aclaraciones. Israel es un país pequeño, por lo tanto todo está cerca. Los mares, como figuran en los textos sagrados, son pequeños lagos y las montañas pequeñas colinas. Eso es lo primero que hay que entender. Porque uno dice, el monte, entonces uno llega allí y dice, pero si esto es una colinita. Dice, el mar de no sé qué cosa, y es un pequeño lago, porque todo es pequeñito, ¿sí? Desde los tiempos de Moisés, estas tierras estaban ocupadas por los palestinos, ¿sí? Que ya vamos a ver que eran parte de la raza árabe. Y desde esos días hay disputas territoriales con los israelitas. No digo hebreos ni digo judíos, digo israelitas. Y estoy hablando de hechos sin entrar a juzgar. La palabra árabe connota una conformación racial y también un idioma. Hay muchos pueblos de árabes en distintos lugares del Oriente Medio, Asia y África, y entre ellos los que viven en la zona de Palestina, lo que se les llama palestinos. Pero la raza árabe es una raza, y hoy vamos a estudiar un poco de eso. La religión de todos los pueblos árabes es el Islam, y su profeta es Mahoma, lo que les vale la denominación de mahometanos, que está muy mal dicho, pero yo lo he dejado aquí, porque no se les llama así, ya van a estudiar por qué, o musulmanes. Lo he puesto porque mucha gente utiliza el término mahometano, que está muy bien para los que no son islámicos, y ya van a saber por qué. Entonces, sí, dime. Una pregunta, entonces, los árabes, sí, por lo menos en general, son musulmanes o no menos. Esto es solamente un pantallazo, ahora vamos a entrar en él. Este era el mundo en la antigüedad. Fíjense cómo era el mundo en la antigüedad. Gaza, Egipto, Jerusalén, ¿sí? Este era el imperio de los hititas. ¿Se acuerdan? Aquí estaba el imperio de los mesopotámicos, todo esto que está en violeta. Así era el mundo antiguo y este era el imperio egipcio, ¿sí? Así estaba, digamos, dividido los imperios que en aquel entonces o en la antigüedad estaban en esta zona. Hebreo, hablamos del Islam y ahora vamos a hablar del hebreo. Hebreo es el nombre que se le da a los primeros pobladores no árabes descendientes de Abraham. Y de hebreo viene del pueblo de Ibrim, porque Abraham se llama Abraham por Ibrim. Ya vamos a entrar en ello. También esta es la denominación de su idioma, porque el hebreo es un idioma. Luego de la prisión en Egipto se les comienza a llamar israelitas. No se les llamaba israelitas desde un principio y ahora ustedes van a entender por qué se les llama así. Judíos son aquellos que descienden de una de las 12 tribus de Israel. Hay 12 tribus de Israel. ¿Qué más hay? 12 aquí en Granada, que es muy típico. La fuente de los leones. La fuente de los leones, ¿sí? Tiene 12 leones, pero solo 2 tienen en la frente una estrella, porque está relacionado con esto. Entonces, estas 12 tribus de Israel eran descendientes de Jacob, y estas 2 tribus, estas que no se extinguieron y que eran los hebreos que vivían en la región de Judea. Los judíos eran hebreos, ¿sí? Pero no todos los hebreos
son judíos, porque eran de otras tribus que no eran de Judá. Entonces ellos vivían en la región de Judea y de ahí su denominación. Este es el nombre más común para denominar al pueblo de Israel o antiguos hebreos a su religión, que es el judaísmo. Solo estamos calentando. Vamos a explicar todo esto. En esta tierra se originaron 3 religiones muy importantes y todas descienden de Abraham. El Islam, el judaísmo y como derivación de esta última, el cristianismo. Porque no sé si ustedes saben que Jesús no era cristiano. Y nunca lo hubiera sido. Él nunca dejó de ser hebreo ni judío. ¿Sí? Estas 3 religiones son las que se dividen la posesión y la custodia de todos los lugares sagrados que hay en Tierra Santa. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos a seguir avanzando. Aquí ya estamos en Israel, fíjense, Jordania, esto es Egipto, este es el Mar Muerto, el río Jordán, ¿sí? El mar de Galilea, fíjense lo que es, así. Yo he estado ahí, ustedes han estado conmigo, son un laguito pequeñito. Y aquí está Jerusalén, ¿sí? Cisjordania, y aquí abajo está la franja de Gaza, ¿lo ven? Sí. Egipto, la franja de Gaza, porque es una franja, es fácil. Y aquí arriba está los Altos de Golán, que es la frontera entre Siria, Israel y Líbano. Un lugar precioso. Yo estaba en los Altos del Golán, en la parte donde se puede estar, y es un sitio maravilloso. Entonces, debido a los conflictos políticos y religiosos, los límites y dominio territorial de esta región han cambiado muchas veces a lo largo de la historia, motivando que la frontera más antigua tenga solo 40 años. Qué fuerte, ¿no? Actualmente el Estado de Israel ejerce dominio sobre la mayoría del territorio, dejando al Estado palestino lugares puntuales, como el monte del Templo de Jerusalén, Jericó, Belén, el Valle de Hebrón, hasta hace poco la Franja de Gaza, sin entrar en detalles, y Ramala, que es la residencia del líder del Estado palestino, y otros asentamientos menores. La mayor parte de la vida, y esto es muy importante, la mayor parte de la vida de Abraham, Jacob, Moisés, fíjense la cantidad de gente que hay ahí. Esto es como un casting de una novela, pero histórica. Fíjense, la mayor parte de la vida de Abraham, Jacob, Moisés, María, Jesús y Mahoma, entre otros, transcurrió en estas tierras en puntos muy cercanos los unos de los otros. Razón por la cual tenemos una gran cantidad de hechos y de personajes actuando en un espacio muy reducido. ¿Sí? Es como que todo pasó ahí. O por lo menos todo el origen de las 3 religiones en la antigüedad surgieron ahí. Está como muy condensado. Y fíjense que este es un mapa que nos muestra, aquí está Ur de Caldea, que es de donde vino Abraham, que esto es lo que hoy sería Irak, ¿sí? O Irán. Babilonia se fue por ahí arriba buscando la tierra de Canaán. Y ahora usted dice, bueno, Canaán, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué se lo conocía como Canaán? Esta historia empieza con este señor. ¿Quién es? Noé. Que tiene un arca ahí atrás grandísimo. Cuando ve a uno de barba, pero con unas tablas de piedra, ese Noé. Entonces fíjense que ahí está Noé. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver Noé con esto, con Canaán? Fíjense, esta tierra, la tierra santa, antiguamente se llamaba Canaán. ¿Por qué? Porque venía de los cananeos, que eran descendientes de Canaán, que era hijo de Cam, y Cam era hijo de Noé. ¿Sí? O sea, nieto de Noé. Canaán era nieto de Noé. Pero usted dice, bueno, ¿y por qué se dejó de llamar Canaán y se empezó a llamar Palestina? Porque esta región geográfica se llamaba Palestina. Palestina viene de Filistea. Filistea, Palestina. De ahí viene el nombre de Palestina. Y era denominada así por los romanos. Cuando los romanos invadieron esta zona, ¿sí? Se ve que les caían muy bien los filisteos y dijeron, este es el hogar de los filisteos. Entonces se va a dejar de llamar Canaán y se va a empezar a llamar Filistea, y ahí la derivación del nombre se llamó Palestina. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Seguimos explicando.
Posiblemente debido al gran amor de la humanidad por los grandes hechos que describieron estas historias, tendemos a magnificar estos sitios, que en realidad son más pequeños, aunque no menos importantes y trascendentes, de lo que nos podamos imaginar. ¿Sí? Entonces uno llega allí, yo me acuerdo que me bajé del avión y dije, vamos a ir a, qué sé yo, no, porque hay un crucero por el mar de Galilea. Y llegué, ¿se acuerdan, no? Eran unas lanchitas, todo parecía como de juguete. Era como una Tierra Santa, pero Playmobil. Todo pequeñito. Pero después la vibración que había en los sitios era tremenda. Pero no tenía nada que ver con nada religioso, porque yo iba con gente atea, agnóstica, otros que eran muy creyentes, otros que veían en los éteres, el grupo era completamente heterogéneo. Pero todo el mundo estaba impactado, de una forma o de otra. Todos estos sitios han sido objeto de sucesivas invasiones. Invasiones árabes, romanos, turcos, persas, todo Kiski quería ir allí y estar en esa roca. Porque vamos a ser sinceros, el punto focal es la roca, ¿sí? Que ya vamos a ver por qué. Esto hace que estos puntos sean un verdadero mosaico de culturas. Y eso es lo interesante, la parte cultural que tiene. Han pasado más de 2000 años y las ciudades han evolucionado y lo que antes era campo hoy es tejido urbano, en las que encontramos calles sobre calles y templos sobre templos. ¿Por qué? Porque cada religión iba allí y construía un templo sobre el templo que había antiguamente. Entonces eso es un mosaico de culturas, ¿sí? Ahora nos vamos a meter a explicar esto. Pero primero tenemos que hablar de Hermes. Y usted dice, ¿qué tiene que ver Hermes con todo esto? ¿Ah? Un aplauso para Mon. Pero Mon se está iluminada. O se esconde en la cocina de mi casa mientras yo preparo esto. Puede. Muy bien, Hermes. ¿Quién es Hermes? ¿Alguien quiere leer? ¿Quién se anima? Por allí, a ver, tú, ya, vamos. Hermes Trismegisto, 3 veces grande, considerado como Enoch y mencionado por padres de la Iglesia como San Agustín de Hipona y Clemente de Alejandría. Muy bien, alguien más, rápido. ¿Quién se anima? Ahí está, María del Mar. Aparece en el piso de la Catedral de Siena, Italia. Muy bien, sigue. Ha sincretizado en su persona a deidades griegas, romanas como Mercurio y egipcias como Tot. Muy bien, sí. Se decía que era un ser tan grande que todo el mundo se lo disputaba. Algunos decían que era Enoch, otros decían que era una encarnación del dios Tot. ¿Qué representaba a Tot en Egipto? El verbo, el poder del verbo. ¿Sí? Y por eso es un pájaro con un pico así muy largo. Pero no van a creer que eso es así. Eso es una representación. Entonces, y algunos decían que era Mercurio, los romanos decían que era Mercurio, porque era un ser tan sabio que representaba el verbo de los dioses, que ya lo vamos a ver. ¿Quién más? A ver, rápido. ¿Quién se anima? Sol, vamos. Fue quien por primera vez codificó los 7 principios universales. Se le conocen libros como el Kybalión, Corpus Hermeticum y la Tabla Esmeraldina. Muy bien. Papiros originales, British Museum, Londres, Reino Unido. Los papiros originales de todos estos libros de la Tabla Esmeraldina y del Corpus Hermeticum fueron compilados de una forma más simple en el Kybalión, que no tiene nada de simple. Es cortito, breve, pero no es simple. Y aquí en el Gran Compendio de la Metafísica, en el primer libro de los pilares, está ahí, porque nosotros lo estudiamos. ¿Por qué? ¿Quién lee? Por aquí. Vamos a ir pasando. A ver quién se anima. Pati. Se le asocia con el verbo divino, el mensajero de los dioses, y su objetivo es vivir bajo el cumplimiento de los 7 principios universales. ¿Cuáles son? Vamos todos. Mentalismo, causa y efecto, ritmo y vibración, polaridad y generación y correspondencia. Todo lo tienen en pilares, que ya voy a traer porque está o aquí. ¿Sí? Que tienen aquí para estudiar un montón. Ese libro del Gran Compendio o de los pilares de la metafísica de Rubén Cedeño, no es que Rubén Cedeño haya inventado los 7 principios, ni Connie Méndez, ni Emmett Fox. Los 7 principios universales existen de que existe el universo. Pero el primero que habló de ello fue Hermes. Entonces, fíjense, sincretismo, porque fíjense que ahí dice, ha sincretizado en su... ¿Ustedes se acuerdan lo que era el sincretismo? Sincretizar. ¿Quién quiere leer? ¿Quién se anima?
Ahí está. Término utilizado por Plutarco. El sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Muy bien. Ese es el sincretismo. Entonces, fíjense, estas uniones no guardan una coherencia total. Porque uno dice, por ejemplo, el tango pop o el spanglish. ¿Qué tiene que ver el inglés con el español? Bueno, pero eso es sincretizar, ¿sí? No guardan una coherencia total, pero sí en sus ideas esenciales. Entonces, se utiliza en alusión a la cultura o a la religión para resaltar la fusión de elementos diferentes. La mayoría de los movimientos culturales, de las religiones, de las filosofías, son sincréticas. ¿Por qué? Porque toman elementos de creencias anteriores. Por ejemplo, el cristianismo adapta ritos antiguos, por ejemplo, el sacerdocio. Usted va a la iglesia hoy, o el diseño de las catedrales, no es inventado por los cristianos. Eso viene de Egipto, ¿sí? Y el sacerdocio viene de Philae en Egipto, porque Isis fue la que descargó el sacerdocio. Entonces, cuando los hebreos estuvieron en Egipto, se empaparon de todo eso. Y por eso el cristianismo es sincrético. La metafísica es sincrética, porque nosotros estudiamos muchas cosas y tratamos de darle un sentido pedagógico a eso, ¿sí? Pero nada es nuevo. Dime, cariño. No, entonces el sincretismo prácticamente es que es ecléctico. Sí y no. Porque el eclecticismo no necesariamente tiene un hilo conductor general. Sincretismo viene de sin, que es con, y criti, que es Creta. Porque Creta es la nota de paso entre Egipto y Grecia. Entonces, la cultura, ¿se acuerdan que lo estudiamos cuando estudiamos Grecia? Uno dice, Grecia, Creta. Creta no es la cultura griega, es la cultura cretense o minoica. De ahí viene el Minotauro y de ahí en Andalucía nosotros tenemos el toreo. ¿Sí? Entonces, Tot. Hermes Trismegisto decían que era Tot. ¿Por qué? Porque Tot representa el poder del decreto. Entonces ustedes no van a creer que hay un señor que tiene un pico largo así. Tú eres Tot cuando tú eres consciente del poder que tú tienes en el pico. Fíjense en Tot. Entonces cuando tú le das al pico y dices tonterías, ¿estás utilizando eso? Negativamente. ¿Sí? Es un símbolo. Ahora, ¿ese quién es? No. Fíjense qué maravilla, la inteligencia artificial. Es una representación de Enoch. ¿Y este quién es? El mismo ser, pero para los romanos. El Hermes, fíjense, este es el Mercurio, porque Hermes griego es Mercurio en Roma. El Mercurio volador de Jean Bologna. ¿Quién fue Jean Bologna? Un gran escultor. Esto está en el Museo del Louvre, en Francia. ¿Y ustedes no le ven algo curioso? Sí. Las alas en los tobillos. Sí. El caduceo. El dedo hacia arriba, porque él es el mensajero de él. Cada vez que tú dices algo, ¿por qué es así? Porque eso que tú dices se va a cumplir. Y más si tú dices, yo soy algo, que es el nombre de Dios. Pero, ¿quién ve algo que es más curioso que todo? Sí, Julián más. Tiene el pie en lo alto de la lengua. De la cabeza. Tiene el pie en lo alto de la lengua de una cabeza. ¿Por qué? El mensajero. Porque es el verbo. ¿Y cómo hablan los dioses? A través de las 7 leyes. No es que viene, es que hizo algo malo, entonces Dios lo castigó. No. Fue en contra de la ley de causa y efecto. Él es muy bueno, pero es que se rodea de gente muy mala. No. Esa es la ley de vibración, que cada uno le pone la vibración que... Entonces, ¿cómo habla Dios? Dios no es un señor que está en su casa, no, a través de las 7 leyes. Y por eso Hermes y Mercurio es la representación de las 7 leyes. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros, ¿ustedes escucharon alguna vez hablar de esto? El temor de Dios. Sí. Me encanta esto. Esto figura en el libro de los pilares de la metafísica cuando Rubén Cedeño habla de los 7 principios. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Quieren que lo leamos? Sí. A Dios no hay que temerle, pero a sus leyes divinas hay que tenerles terror.
que te va a venir a castigar. Pero si tú no estás consciente, no estás con atención plena al presente, no estás cuidando lo que dices y lo que haces, va a generar una causa que se te va a volver como un efecto. Entonces, ese temor de Dios de las religiones antiguas es a esto. Dios no va a venir a hacerte nada, Dios no te registra, por así decirlo, ¿sí? Pero tú no puedes ir en contra de las leyes universales. Las leyes humanas son imperfectas. Tú puedes, incluso puedes hacerte el tonto y evadir alguna ley humana. Un semáforo es una ley humana, pero la ley de causa y efecto no. No puedes evadir eso. Ahora, Hermes, fíjense, aquí hay otra imagen donde está Hermes, que era hijo de Zeus y Maya. Porque Mercurio es la mitología romana, que los romanos cuando conquistaron Grecia cambiaron todos los nombres, pero son los mismos dioses. ¿Sí? Y Hermes, que era hijo de Zeus y Maya. Y aquí tienen una foto de Hermes como Hermes Trismegisto. Y lo que tiene en la mano es la tabla esmeraldina. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene eso? Fíjense qué bonito. ¿Qué es esto? Esto es la plaza del campo, Piazza del Campo y la Catedral de Siena. Dicen que es la plaza más bonita del mundo. Y yo he estado allí, eso es una maravilla. No puede ser más bonito eso. Y cuando uno va a la Catedral de Siena, que es esta misma, pero vista de cerca, ¿sí? Dentro de la Catedral de Siena hay este mosaico. Este mosaico en el suelo, tú fuiste, Patri, ¿no? No, pero lo he estudiado mucho. Bueno. Voy ahí. Sí. Yo estuve y me sorprendió porque es un mosaico bastante grande. Y fíjense que hay, en ese mosaico de Hermes Trismegisto, que está aquí con sus alumnos, serán estudiantes o amigos, no sé. Pero fíjense lo que dice aquí abajo. Hermes Mercurius Trismegistus. Y dice contemporáneos Moisis. Como que en esa encarnación de Hermes Trismegisto hubiera sido contemporáneo a Moisés. Yo no lo sé porque no estaba. Pero sí lo que les puedo decir es que esa imagen que la gente de la sede central y sus diseñadores ha hecho está basada en ese mosaico. Eso es inteligencia artificial, entonces le han puesto la tabla esmeraldina y la han hecho en base a ese mosaico que es histórico. La imagen no es histórica, pero le han puesto el mismo gorrito y eso, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de Hermes Trismegisto? Porque, claro, hay que saber quién fue Hermes Trismegisto. Por lo mismo que dijo Monse, la hermenéutica. Monse, te hacemos el honor para que leas. ¿Te animas? Vale. A ver, si esto avanza, vamos a ver. Ahí está. Vamos, lee. Etimológicamente proviene del griego hermenéuticos. Muy bien. Relacionando con la interpretación. Y el verbo hermeneu, que significa interpretar, declarar, anunciar o traducir. Se vincula al dios griego Hermes, mensajero de los dioses encargado de transmitir y descifrar mensajes, convirtiéndose en el arte de la interpretación de textos originalmente sagrados. Tenemos que hablar de la hermenéutica porque todo lo que hay en Tierra Santa está escrito bajo un lenguaje hermenéutico. Muchas veces ustedes me preguntan, ¿y de dónde se te ocurre a ti que eso significa esto? Tú me preguntas toda la vida eso. Sí, de Maricano. ¿Y de dónde sacaste que esto es el trailer de la hermenéutica? Pero la hermenéutica no nació con el cristianismo ni con Tierra Santa. Pero todos los textos sagrados y todo lo que ustedes van a ver en Tierra Santa tienen que ver con la hermenéutica, que es una ciencia que está relacionada con Hermes. Porque Hermes, ¿qué era? El que traducía el mensaje de los dioses. Entonces, cuando tú estás en tu casa diciendo, nada me sale bien, es que yo soy muy malo, entonces venía Hermes y te decía, no, lo que pasa es que tú tendrías que estudiar la ley de causa y efecto, la ley de polaridad y la de vibración, y entenderías que no es que seas malo, es que estás usando mal la energía. Como quien usa mal el horno o la air fryer. Te va a salir algo que tú dices, yo no quería hacer esto. Entonces digo, ¿y yo por qué me vienen cosas a mi vida que yo no quiero? Entonces Hermes era el encargado de la hermenéutica, de traducir los textos sagrados y que tú entendieras lo que está escrito. ¿Se comprende?
Entonces la gente dice, ah, no, porque eso se lo ha inventado Emmett Fox, o se lo ha inventado Connie Méndez, o se lo ha inventado Rubén Cedeño, que inventa muchas cosas. No. La hermenéutica surgió con Hermes. Fíjense, vamos a seguir. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, dime. Entonces, de los seres sincretizados en Sí. Hermes, se supone que el más antiguo sería Tot en Egipto. No lo sé, contemporáneo. porque en realidad Hermes no representa seres. No son seres. Es una cualidad. No sé si lo están comprendiendo. No es que, bueno, el más antiguo era Dios, todo. No, es una actitud. Es entender que Dios se manifiesta en tu mundo a través de 7 principios. Los egipcios le decían Tot. Los griegos le decían Hermes Trimegisto. Los romanos le dijeron Mercurio y lo pusieron saliendo de la lengua. Y nosotros lo estudiamos todos los días cuando estudiamos metafísica. Porque está más allá de lo físico. Entonces, cuando yo te digo Egipto, eso es físico si tú crees que es un país. Pero si yo te hablo de cuando tú estás preso de la materia, no te mueves porque trabajas, estás preso de lo que diga tu marido, estás preso de lo que diga el que dirán, estás preso de la opinión de tu suegra, eso es Egipto. ¿Lo han entendido? Sí. Entonces, Egipto es un país, pero bajo la hermenéutica, en tu vida diaria, porque ahora vamos a seguir avanzando, simboliza eso. Si alguien había levantado la mano. Sí, Monse. Que eso es como cuando estudiamos la Grecia metafísica, cuando vimos eso, que los dioses no eran dioses como personas, sino energías. Exacto. Eso es hermenéutica. ¿Sí? Entonces, hermeneia es traducción o interpretación. Y el hermeneus es el intérprete. Si tú vas por la vida, posiblemente te van a pasar cosas que no vas a entender. Ahora, si eres un hermeneus, vas a decir, vamos a ver, ¿y esto? ¿Por qué está pasando esto? Sí, dime. En la hermenéutica nace anterior a las 3 grandes religiones, evidentemente. Sí. Entonces, si todos esos textos, que supuestamente son textos sagrados, la Biblia, el Corán, ya sé por dónde va. Si tienes paciencia, llego. Ya sé exactamente dónde va. Es el paso siguiente. Si el dios Hermes traía los mensajes del Olimpo, la hermenéutica es la disciplina para entender estos mensajes que no son evidentes. ¿Sí? Entonces uno dice, como el chiste del hombre que estaba en la balsa y iba subiendo la corriente y venía la Guardia Civil y una balsa. No, porque yo le he pedido a Dios y Dios me va a salvar. Y la segunda balsa, no, Dios me va a salvar. Y la tercera balsa ya pasó y el hombre se ahogó y va para el cielo y se encuentra con Dios y le dice, pero mira, yo estuve esperando que tú me salvaras y me ahogué. Y le dice, ¿y las 3 balsas que te mandé? Claro, pero uno espera que la balsa venga con un cartel de neón, soy Dios, que vengo a salvarte. No. Entonces hay que ser hermeneu o hermeneum y hay que ser metafísico para ver lo que está más allá de la física. Porque la física es sencilla. Ahora, entenderla es otro asunto. Pasó de ser un método para interpretar oráculos y textos sagrados a convertirse en una teoría filosófica de la comprensión, con gran influencia de los filósofos como Martin Heidegger. Por eso muchos filósofos y muchos psicólogos basan su terapia en la hermenéutica. ¿O no está el complejo de Edipo, el complejo de Electra? ¿Me entiendes? Entonces yo voy a decir, ¿qué me está diciendo este? Que Edipo, Edipo de Tebas. No, mire, le estoy diciendo que esto es lo que le está pasando a usted. O si es Edipo, a su hijo, con su mamá. ¿Sí? Pero todo eso tiene una explicación simbólica. Y en la metafísica, todo el tiempo estamos estudiando esos simbolismos para aplicarlo a nuestra vida diaria. Entonces, es la disciplina del logos, la palabra, que trae sentido al oculto. O confuso. Porque muchas veces uno dice, bueno, pero esto es confuso. Actuando como un intermediario, al igual que Hermes, entre el mensaje y su comprensión. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a avanzar. Miren, ya vamos llegando con la hermenéutica. Entonces, es los textos sagrados, que es lo que decía, y esto tiene que ver con... Porque claro, tenemos que entender que todo lo que está en un texto sagrado, si tú lo lees literal, tú dices, ¿y qué tiene que ver unos pastores que están allá si yo vivo en la Chana?
y no soy pastor, soy profesora de instituto. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todo, pero en un lenguaje hermenéutico. Por eso la gente lee los libros, los textos sagrados y son aburridísimos. A mí me aburrió muchísimo. Ahora, cuando empecé a estudiar metafísica, me leía la Biblia, me leía el Corán, yo digo, esto está maravilloso, porque está buenísimo, pero en el lenguaje hermenéutico. Pesher. Vamos metiéndonos en tema. Hemos entrado en la hermenéutica y ahora entramos en Pesher. ¿Quieren saber lo que es Pesher o lo dejamos para más adelante? Bien. Pesher, ¿quién quiere leer? A ver por aquí que están leyendo poco. No, bueno, sí han leído bastante por aquí. Pero ¿quién quiere leer? ¿Quién se anima? A ver, no, que no haya leído, a ver. Ahí está, vamos, Mati. Pesher. Verbo hebreo, aclarar o interpretar. Postula que los textos sagrados están escritos en dos niveles, uno literal, en el físico, para lectores con conocimiento limitado, y otro oculto, metafísico, para aquellos con un mayor conocimiento. Muy bien. Pesher se lo conoce como un lenguaje, uno cree que es un señor, ¿sí? Juan Carlos Pesher. O Moishe Pesher. No porque suena hebreo, no. Pesher quiere decir aclarar o interpretar. Y es una técnica, que es la técnica Pesher. ¿Sí? Seguimos. El método Pesher o la técnica Pesher. Técnica usada para la explicación de las Sagradas Escrituras, así como los comentarios de los esenios de Qumran a los libros proféticos contenidos en los rollos del Mar Muerto. Van trayendo el hilo, ¿no? ¿Cómo nos vamos acercando a Tierra Santa? Porque Tierra Santa no es ir, es entenderlo, ¿sí? Y esto está escrito en un lenguaje hermenéutico conocido como técnica Pesher, que se popularizó porque encontraron unos rollos en el Mar Muerto, que ahora van a ver a dónde, ¿sí? Y eso explicó muchísimas cosas. Ahora, lo característico del Pesher es, esto es buenísimo, es que interpreta el texto sagrado en referencia a la historia presente. ¿Sí? Subordinando completamente el sentido y el contexto original al significado actualizado. Entonces, cuando en el texto dice Egipto, hoy es todo lo que te apresa materialmente. Por ejemplo, la gente que va así con el móvil. Ese está en Egipto, ese está preso del móvil. O la gente que está preso del qué dirán, o la gente que está preso del trabajo. ¿Sí? Y eso es contundente. Porque si yo te digo no, porque los israelitas estaban presos en Egipto, a ti eso te da igual. Pero si tú dices, yo estoy preso y le quito poder de mi trabajo, eso para ti puede tener otra contundencia. ¿Se comprende? Sí. Miren qué bueno esto. A mí me parece súper interesante. ¿A ustedes? Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque si no apagamos y empezamos a hablar. Bueno, la idea subyacente a esta técnica, escuchen bien esto, es que el texto contiene una información velada. Todos los textos antiguos tienen una información que está velada. Subliminal. Y es oculta porque no lo puedes leer. Es oculta porque está bajo 7 llaves. Es oculta porque no la entienden. ¿Sí? Hay un refrán, y le quito poder, que dice, el mejor lugar para esconder un cadáver es en la segunda página de Google. ¿Por qué no la mira nadie? Tú vas a buscar pizzerías. Vas a ir a la segunda página de Google a buscar la pizzería. Mira las 2 primeras y ya está. Entonces, la humanidad ha tenido esto, tiene esto durante sus narices, ¿sí? Y no lo entiende. Pero no es porque esté oculto, o sea, esotérico. Eso es lo que decía Blavatsky. El esoterismo no es que nadie te ponga los libros bajo 18 llaves. Están ahí en la mesa, pero tú los lees y no los entiendes. ¿Se entiende? No es algo místico y oculto. No lo entiendes. Entonces, da igual que esté bajo 7 llaves o encima de la mesa del comedor. Entonces, la información velada, cuyo verdadero sentido solamente se hace aparente al ser referido a acontecimientos históricos posteriores.
O sea, tú cuando tengas hoy una situación en la que tú estés pasando lo que pasaron esos personajes en esa historia, en ese libro sagrado, vas a entender y eso toma significado para ti. Por eso los hindúes aman el Mahabharata, los hindúes aman una parte del Mahabharata que es el Bhagavad Gita, pero no porque hayan conocido a Krishna o porque sean parientes de Arjuna. Es porque eso que está relatado ahí les está pasando a ellos, o les ha pasado a ellos. Esa es la importancia de esto. Y entonces, fíjense, se asume que quien pronunció o escribió por primera vez el contenido del texto fue inspirado por Dios. Esto puede ser muy discutible, pero que la mayoría de las veces ni él mismo, o sea, ni el que escribió eso, era consciente del significado de que la historia llegaría a revelar años más tarde en esas palabras. No sé si se entiende esto. Cuando estudiemos las tres grandes religiones, o si estudiáramos todas las religiones, ustedes entenderán que eso no existe. No hay un Dios de allá arriba fundando religiones. No. Las religiones las inventan las mentes humanas. La gran inteligencia busca otras grandes inteligencias para descargar un mensaje en un determinado lugar. Y esa mente lo codifica. Y hay mentes que no entienden. Y los que no la entienden, fundan la religión. Porque si tú amas, no tienes que estar escribiendo sobre el amor, diciendo que mi amor es válido y el tuyo no, diciendo que yo sí amo porque soy heterosexual, pero tú que eres lesbiana o transexual, eso no es amor, pero el mío sí. ¿Te estás comprendiendo? Sí. Entonces, eso nosotros lo entendemos a través del hermenéutica. Eso pasó aquí. Eso es un lugar. ¿Ustedes estuvieron en Qumran? Sí estuvimos en Qumran, ¿verdad? Y estuvimos en ese lugar, a orilla del Mar Muerto, en el desierto de Israel. Esa es la cueva. Hay un montón de cuevas, pero ahí había un pastor que andaba por ahí pastoreando, ¿sí? En ese tiempo no había móviles, entonces el tío estaba por ahí buscando cosas y encontró esto. Esto por supuesto que es una representación. Esto lo ven, es una vasija. Pongan la vasija esta de pie. ¿La han puesto de pie en su mente? A ver. Sí, ya veo que la han puesto de pie. Entonces la ponen de pie. Esto tiene la tapa y ahí va el rollo metido dentro. ¿Se comprende cómo es? Sí. ¿Por qué es muy importante esto? Por esto. Porque esto que es la cúpula del santuario del libro en el Museo de Israel, que visitamos juntos, en Jerusalén, tiene una cúpula en forma de ¿qué? De la tapa de la vasija de Qumran. Y si tú abres esa tapa, ¿qué se ve adentro? La Torá. La Torá. ¿Por qué yo les pongo la Torá? Por eso. Porque arriba está la tapa, fíjense, es un lugar, ¿te acuerdas, no? Maravilloso. Esto es uno de los museos más modernos del mundo. Y si hay lo que sea y le quitamos poder a un ataque nuclear, todo eso hace zoom y se mete bajo tierra. Tiene una tecnología tremenda. Esto que está aquí, no sé si lo pillaron. Claro. Sí. En la manija. Por eso fíjense, está currada la presentación. Y aquí están los rollos del Mar Muerto, fíjense. Entonces, todo lo que sabemos de Tierra Santa no es que sea sabido por los rollos del Mar Muerto. Se ha comprendido su significado. ¿Sí? ¿Por qué? La especie de la Tierra Roseta interpreta. Sí, también. Bueno, pero eso es otra cosa. La piedra Roseta, sí, es una piedra donde se encontró el griego, los jeroglíficos egipcios y ¿cuál es el tercer lenguaje? Y entonces por eso se pudo saber la interpretación. Con esto pasa exactamente lo mismo. Griego, demótico y jeroglífico. Ahí está, griego, demótico y jeroglífico. Muy bien. El demótico es un... Es los jeroglíficos pasado a escritura. Ahí está. Muchas gracias. ¿Lo tienen entonces? Sí. Hermes, mensajero de los dioses, 7 principios universales. Estudien el libro de Pilares. La hermenéutica, que es la interpretación, es buscar el significado oculto que hay en los textos. Y la técnica Pesher es la técnica que se utiliza para la interpretación de los textos sagrados que nos ocupan ahora, que es Tierra Santa. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Sol. Entonces, los textos sagrados se encontraron en Qumran, ¿y eso es lo que forma la Torá? No. Eso lo vamos a estudiar en la próxima actividad. Pero no es que
¿qué sucede? Es que yo no me quiero meter en esto porque no terminaría más. No con lo de la Torá, si me meto con lo de la Torá no termino más. Con lo del rollo del Mar Muerto. Porque los rollos del Mar Muerto no están en un solo idioma. Entonces cuando unieron todo eso y dijeron, ya entendemos. Arameo, griego. Ahí está, arameo, griego, hebreo, armenio, siríaco. Entonces unieron todo eso y vieron que todos tenían un factor común. Que es que todo es trino, que cuando hay tres cosas, uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o Isis, Osiris y Horus, o el poder legislativo, ejecutivo y judicial, todo lo trino en el mundo. Se dieron cuenta ahí. Entonces, cuando nosotros vemos las películas y vemos Matrix, o vemos La Guerra de las Galaxias, o vemos La Cenicienta de Walt Disney, y vemos que hay un mensaje metafísico de eso, ¿y quién se inventó eso? Walt Disney, sí, pero eso viene de la hermenéutica. ¿Se está entendiendo? Sí. No es que se lo haya inventado Rubén Cedeño, ni Connie Méndez, ni Walt Disney, ni Ernest Fox. ¿Walt Disney era metafísico? Claro. No me lo pides. Porque eso es una actividad que vamos a tener el 28 de marzo. Cuando estudiemos el significado metafísico de la Cenicienta. ¿Sí? No me hagas spoiler. Dime. La mayoría de los rollos del Mar Muerto son de la época como de Jesús más o menos, o un poco antes. Y antes. Y antes también. Sí. Abraham. Vamos a meternos en harina. Abraham. ¿Quién era Abraham? Un pastor. ¿Sí? No el cantante Abraham Mateo. No. Abraham el original. Un pastor. Abraham o Abraham, originalmente Abraham solamente, en el hebreo, romanizado, ahí están todos los títulos. O Ibrahim. Cuando ustedes escuchan Ibrahim, es Abraham o Ibrahim. Nacimiento 1996 a.C. en Ur de Caldea, Mesopotamia. Fallecimiento 1821. Uno dice, ¿va para atrás? Sí, porque es antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de que él nació en Mesopotamia, ahora vamos a ver en el mapa, y murió en Palestina, en Hebrón. ¿Sí? Y murió con 175 años, no te lo pierdas. Y esto es histórico. ¿Cómo alguien cumplía 175? No quiero entrar ahí. Y no había crema, no existía Revlon, ni nada de eso. Entonces estamos hablando del siglo XVIII antes de Cristo, para que se ubiquen. Es el primero de los tres patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones abrámicas. O sea, abrámicas, perdón. Y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, cristianismo y el islam. Su vida y obra se relatan en el libro del Génesis, cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Moisés. ¿Sí? Su mujer era Sara, y aquí nos metemos, aquí ya vamos a ir al ojo del huracán. Su mujer era Sara, y al no poder darle hijos, le ofrece a su esclava egipcia, pero porque antes su esclava se había ofrecido, ya lo vamos a ver, Agar, con quien tendría su primer hijo, Ismael. Aquí esto, díganme si no, empieza a sonar a qué. A un culebrón. A un culebrón, muy bien, un aplauso para Gabriel. Esto, aquí no hay lenguaje Pesher, ni nada. Esto ya empieza a sonar a culebrón. Entonces, vale. Avanzamos, fíjense, miren, aquí este es el Golfo Pérsico, aquí está Ur de Caldea, ¿ven? Miren, esta es la Mesopotamia, ¿por qué? Mesopotamia, terreno fértil entre dos ríos. Aquí está el río Éufrates y aquí está el río Tigris. Y fíjense que él tuvo que hacer todo este viaje hasta llegar aquí. ¿Por qué? Porque había una gran sequía. Cada vez que ustedes lleven la atención a estos países, envíen un pensamiento de paz. Se los pido por favor. Y de amor. ¿Sí? Y de entendimiento. Porque todo es imagen y todo es energía. ¿Sí? Entonces es importante ver estos sitios y comprender. Fíjense, él salió de aquí, Babilonia, remontó. ¿Por qué no se sabe qué estaba buscando? Y empezó a bajar porque estaba buscando esta tierra que era Canaán. ¿Sí? Promesa y duda. Esto es donde empieza esto a tomar sentido para nosotros. ¿Por qué le puse promesa y duda?
Ustedes olvídense, Abraham es un señor que vivió ¿hace cuánto? No. 3.800 años. No. ¿Quién es Abraham? Yo. Tú eres Abraham. Patricia es Abraham. Ella es Sara. Ana, Isa. Ana, no Isa. Y Ana son Abraham. Pero también son Sara. Y a veces son Agar. ¿Sí? Porque todo tiene que ver con la promesa y la duda. ¿Estamos claros? Sí, sí. Fíjense qué interesante. Si tú estás en contacto con tu ser, porque no nos olvidemos que todo esto tiene que conducir a que nosotros comprendamos más el mundo en el que vivimos y nos comprendamos más a nosotros mismos. Si tú estás en contacto con tu ser, todo lo que deseas es una promesa. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Sí? Más o menos. Yo no. No lo entiendes, ¿no? Si tú estás en contacto con tu ser y tú deseas algo, ¿eso qué? Eso ya lo tienes. Claro. Es cuando alguien viene y dice, te prometo que para tu cumpleaños te voy a llevar. ¿Sí o no? Sí. Si yo soy un ser y yo soy un ser creador y yo quiero algo, ¿eso qué es? Bueno, un hecho. Una promesa. Sí. Es que lo voy a tener si yo creo en ella. ¿Sí? ¿Por qué yo les estoy contando esto? Porque Sara y Abraham tenían que tener descendencia. Y Dios les prometió que tendrían un hijo. ¿Está claro? Sí. Pero ellos iban cumpliendo años. ¿Cómo se lo llevas a tu vida? Tradúcemelo. Cuando deseas algo Ahí está. y estás con fe y dices, no llega. Ahí está. ¿Qué? Pero que deseas algo, bájamelo más a la tierra. Deseo un viaje a Italia, A Siena. A Siena. Cuando estás... Bueno, pero si vamos a ver, Patricia, porque me lo ha deseado Patricia, por eso digo Patricia. Vamos a ver, Patricia, pero si yo soy, si ya lo estoy deseando es que lo tengo, y lo puedo hacer. Entonces, esa promesa, ese deseo es una promesa que está dentro tuyo. Depende de ti que lo hagas. Ahora, si lo decretas y te quedas tranquilo, todo llega en el momento perfecto. ¿Es verdad o no? Sí. Pero ahí entra la mente. Bueno, depende. Si mi jefe me deja, si mi marido me deja. Bueno, voy a ir si puedo. No vas a poder. Si ya estás diciendo que voy a ir si puedo, es que también estás abriendo la puerta del no poder, como el gato de Schrödinger. Claro. Ahora, si dudas o actúas con temor, entorpeces la acción de tu ser, alterando el curso de las cosas. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Abraham, Sara y Agar? La historia de Abraham, Sara y Agar, Génesis 16:21, narra el conflicto más familiar surgido por la esterilidad de Sara. ¿Pero Sara era estéril? No. ¿Por qué? Porque tenía 90 años. No, porque tuvo luego un hijo. ¿No tuvo luego? Sí. no lo están entendiendo. Era estéril, que Porque Dios le prometió que iba a tener un hijo. Sí. Ahora, si tú quieres ir a Siena y eres consciente de que tú tienes el poder de ir a Siena porque ya has decretado, ya has precipitado un montón de cosas en tu vida, pero la gente te dice, pero es que Siena está muy caro, tú te crees que eres estéril. Digamos que Sara no tenía confianza en ello. Ahí está. Tenía duda. Entonces, ¿cuál es el problema de la humanidad? No es la promesa, el problema es tu duda. Eso les pasa a muchas embarazadas. Claro. Que a lo mejor no se quedan, no se quedan. Ahí está. Que no. Es que es un ejemplo genial, lo del embarazo. Cuando se relaja. Ahora, fíjense, surgió por la esterilidad de Sara y la búsqueda de un heredero. Sara, ojo con Sara, ve la oportunidad y se ofrece. Le dice, mire, yo, si quiere... Agar. Sí, es que me estoy confundiendo con los personajes del culebro. Agar se ofrece a su sierva Agar, a Abraham, quien concibe a Ismael. ¿Lo tenemos claro? Tras tensiones y el nacimiento posterior de Isaac, el hijo prometido a Sara, Agar e Ismael son desterrados al desierto, pero protegidos por Dios. ¿Se comprende? ¿Cuál es el tema de todo esto? Cuando Abraham dice, mire, yo necesito descendencia, y Dios le dice, tranquilo, Sara va a tener un hijo. Sara iba cumpliendo años, iban llegando las vacaciones, Patri. Siena. Tú dices el ticket, Siena. No va a la agencia. No, hoy no puedo ir a la agencia, pero ¿para qué voy a ir si en realidad
¿no? Todos los decretos negativos que uno hace. Empiezan a dudar. Dudan y dudan y dudan. Y cuando tú haces un acto basado en la duda y en el temor, ¿qué te sale? Una patata. Vas a ir, no a Siena, vas a ir, no sé a dónde. Porque tú no puedes basar, tú o eres Dios y tienes fe en Dios, o dudas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué significa Agar o Aya? En islámico, Agar es Aya. ¿Qué significa traducido bajo la técnica Pesha? No. La que tenía la duda era Sara y Abraham. La técnica Pesha era darse. Agar, bajo la técnica Pesha, significa esclavitud por orgullo. Porque no es que Agar era esclava y no le gustaba ser esclava. Porque a nadie le gustaría ser esclavo. Ella no quería aceptar la situación. Es como cuando tú dices, es que yo soy muy grande para estar haciendo esto. Si tú verdaderamente eres grande y te crees que eres grande, no estarías ahí. Entonces eso es un gran orgullo. Mira, tú estás donde tú tienes que estar por tu estado de conciencia. Ella quiso escalar, entonces dijo, esta es mi oportunidad. ¿Y? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero? Yo no quiero tiranizar a Sara. ¿Qué es esto en sus vidas? Es cuando tú eres hijo de Dios y tú crees en la provisión divina, pero por la duda compras la lotería. Porque hay gente que su salvación es ganarse la lotería. ¿Tu salvación es ganarte la lotería? No. Tu salvación es que tú eres próspero y vas a tener todo lo que necesitas en el momento que tú estés conectado con eso. ¿Se está comprendiendo? Sí. Es cuando queremos acortar el camino. En vez de trabajar todo y llegar, voy a ver a quién le puedo hacer la zancadilla, voy a ver por dónde puedo ir, ¿se entiende? Y eso nunca termina bien. Entonces, ¿qué pasó con esto? La raza árabe, y ahí ahora donde vamos, surge de la unión de la raza semita de Abraham, que es descendiente de Sem, que es uno de los hijos de Noé, de ahí vienen los semitas, ¿sí? Y la unión con la raza egipcia de Agar. ¿Estamos claros? Sí. Se lo voy a traducir. Abraham, que era el patriarca que yo le había dicho, Dios le dijo así, quédate tranquilo, Abraham, que esto está hecho. ¿Sí? Esto sale, vas a ser descendiente, vas a tener tu hijo. Y Abraham estaba pensando, no sale el expediente, me lo habrán cajoneado, estará por ahí en un departamento, no me sale, ya habla con Sara, estamos cumpliendo años, y esto no viene el ticket, Patri, ¿sí? No viene el ticket a Siena, ya tengo miedo, ya tengo duda, entonces ¿qué vamos a hacer? Empiezas a meter la pata. Porque si vamos a ver, si Dios te dijo que iba a venir el niño, es que viene. Si tú tienes el deseo de ir a Siena y tú eres el ser, porque Dios no está por ahí arriba, tú eres Dios, eres parte de Dios, y tú no vas a precipitar. Ahora, si digo, no, porque yo soy empleada, yo soy, nombre de Dios, porque yo soy esto, o porque mi jefe está, estás poniendo dioses delante de ti. Esos son los mandamientos, la explicación metafísica de los mandamientos. Ahora, ellos que hicieron, bueno, está bien, mira, Abraham, evidentemente Dios se olvidó de nosotros, esta promesa, no sé, estará Dios en otras cosas. ¿Y qué hicieron? Agar tuvo un hijo con Abraham. Que todo estaba genial, porque hasta ahí venía bien. Hasta que nació Isaac. Porque Isaac, años más tarde, ya ancianos, fíjense cómo está Sara ahí con Isaac. Sara dio a luz a Isaac. Y ese es el origen de la raza hebrea. Entonces, ¿qué pasó? El primer hijo era Ismael, pero el hijo legítimo es Isaac. Entonces ahí empieza un tema que si ustedes encienden el noticiero, lo ven. Entonces, ¿qué pasó? Sara estaba muy feliz cuando Abraham tenía descendientes, hasta que le vino el hijo de él. Y Agar, que antes era sumisa y tranquila, se transformó. Dijo, no, ojito, que yo soy la madre de este niño, es el primogénito. ¿Cómo terminó todo este tema? Que te compraste el pasaje
para la geoda de Pulpit, mi amigo ahí de Almería, y a la semana te viene el ticket para Siena. Y tú dices, ¿qué hago? Ya voy con mi novio que ahora quiere ir a la geoda de Pulpit y no quiere ir para Italia, yo quiero ir para Italia. No sé si se está entendiendo el tema. ¿Quién lo complica? Nosotros. La impaciencia. ¡Tú! La impaciencia. Porque no tienes fe. Porque todo esto para ti es una teoría. Y tú dices, sí, yo soy la metafísica, yo soy positivo. Y después, lo que haces es tirar el agua. No, lo que haces es, no, es que tengo trabajo. No, es que estoy muy liado. ¿Y qué haces? Fallas. Que no crees en esto. Di la verdad, ¿no crees? ¿O sí crees? Yo sí creo. ¿Sí? Y cuando uno cree en esto y espera, obtiene su resultado. Entonces, fíjense que esto, la inteligencia artificial. Dígame si no luce esto mejor que esos cuadros pintados. Este es Ismael y este es Isaac. Las chicas, a ver. Y algunos chicos también. Qué guapo. Entonces, fíjense, señores. Ahora ustedes van entendiendo cómo se liga el tema. Porque Agar terminó expulsada al desierto. Y Sara terminó con Abraham y su hijo Isaac. Entonces, Abraham es descendiente de Sem, hijo de Noé, raza semita. Pero se juntó con Agar, que era egipcia, y tuvieron a Ismael, que es la raza árabe. ¿Están entendiendo? Raza árabe, unión de la raza semita y de la raza egipcia. ¿Lo tienen? Sí. Ahora, Abraham también, después que dijo, bueno, yo ya tengo mujer, ¿sí? Caldea, Sara era caldea. Y de la unión de los caldeos surge, de la raza semita y la raza caldea surge Isaac. Y de Isaac surge la raza hebrea. ¿Lo tienen? Sí. Y ahí ya empiezan a ver. ¿Les ha gustado? Sí. Un aplauso. No aplaudan tan, porque ustedes no tienen lo que ustedes quieren, porque ustedes hacen esto todos los días. Lo leen en el libro, dicen, sí, y después que, es que se me olvidó, es que no pude, es que... ¿Para qué vas a tener un Dios que te promete un montón de cosas y tú crees eso? Si no lo pones en práctica y dudas. ¿Se está entendiendo? Entonces, verán que esto es... no es que estamos hablando de Tierra Santa, estamos hablando de nuestra historia de todos los días. Eso es hermenéutica 3.0. ¿Sí? Entonces, estos señores que están aquí, lo tienen claro, ¿no? Sí. ¿De dónde vienen? Sí. 4, vamos avanzando. Este era Ismael, raza árabe. Del latín arás, del griego todo eso, arcadio. Natural de Arabia, región de Asia, perteneciente o relativo a Arabia o a los árabes, perteneciente a los pueblos de lengua árabe, todo eso quiere decir árabe, perteneciente o relativo al léxico, porque el árabe también es un idioma. Es una lengua semítica occidental originaria de Arabia que se habla en el norte de África y sudoeste de Asia y también en comunidades árabes en diferentes países del mundo. Árabe, raza árabe. Seguimos, idioma árabe. Se denomina árabe principalmente por 3 criterios. Uno es genealógico, el otro lingüístico y el otro es geopolítico. Cuando uno dice árabe, la gente no sabe muy bien a qué se refiere. Árabe es la raza árabe. ¿De dónde viene la raza árabe? De Arabia. No, lo acaba de ver. De los semitas. De los semitas con los egipcios, de Agar con Abraham. Idioma árabe. Nacionalidad árabe. De Arabia no necesariamente, sino tú naces en un país árabe y tienes la nacionalidad árabe, pero también es un idioma. Entonces, también existe la cultura
árabe. Y en Argentina se comen mucho las empanadas árabes, que son riquísimas. Sí, que nosotros lo hemos comido allí, porque eso es parte de la cultura árabe. En Argentina hay un montón de árabes en Argentina, y de judíos, y de cristianos, ¿sí? De todo. Entonces, fíjense, señores, todo esto es Oriente Medio. Fíjense todo lo que hay en Oriente Medio. Desde aquí, pasando por Irán, Irak, la península arábica, donde está Arabia Saudita aquí, la Franja de Gaza, esto es el desierto del Sinaí y Egipto. Todo eso es Oriente Medio. De aquí para allá es Lejano Oriente. China, Japón y todo eso. Y de aquí para acá es Oriente Próximo. Aunque ustedes no escuchan esto en todos los días en la noticia, y a ti te sabe a Plin. ¿Sí o no? Sí. Oriente Medio y Oriente Próximo. Egipto, ¿qué es? Próximo. Pero también medio. Es Oriente Medio y Próximo. ¿Sí? La península arábica es Oriente Medio, pero se considera Oriente Próximo. ¿Sí? Porque está más alto. Península arábica, ¿lo ven en el mapa? Fíjate qué interesante. Idioma árabe. Porque uno dice, bueno, pero aquí en España también se habla el árabe. Pero el idioma oficial de España no es el árabe. No. Árabe se habla donde haya un árabe que hable árabe. En Londres, en Austria. Pero los países originarios de idioma árabe son todos estos, ¿lo ven? Península arábica y muchos países, sobre todo del norte de África. ¿Todos esos tienen el mismo idioma? Sí, el árabe. Y todos estos países son países árabes. Arabia Saudita es uno que toma dentro de su nombre de la nacionalidad el nombre árabe. Pero Egipto, Argelia, Marruecos, Siria, Yemen, Irak, Libia, Túnez, Palestina, son todos países árabes. ¿Lo están entendiendo? ¿Por qué son países árabes? Porque tienen la cultura árabe, porque hablan el árabe y fundamentalmente porque su religión mayoritaria es el Islam. Que no voy a entrar ahí. ¿Sí? ¿Lo están comprendiendo? Sí. Países árabes, culturas. A mí me miran así como diciendo cultura general. El Islam. Voy a pasar de pie juntillas porque no voy a hablar del Islam hoy. Y fíjense, son las 9:45. ¿Se nos ha ido volando o no? Sí. El Islam, esto lo voy a pasar rapidísimo porque lo vamos a tratar la próxima Clase. y van a flipar. Porque uno tiene una idea tan distorsionada del Islam. Y el punto número 5 es Isaac. Que vamos a hablar, hemos hablado de lo que es árabe y ahora vamos a hablar de lo que es hebreo. Hebreo, dicho de una persona del pueblo semítico, ¿se acuerdan? Sí. Semítico, descendiente de Abraham, que conquistó y habitó la antigua región de Canaán, después Palestina. Los romanos le pusieron Palestina. Entonces, un sinónimo de hebreo es israelita y judío, pero vamos a ver que no es lo mismo. Que profesa el judaísmo, también. Judío, judaico, hebraico, mosaico, son todos sinónimos, pero no son lo mismo. Perteneciente o relativo a los hebreos. Y la lengua es el idioma, lengua semítica occidental, fíjense, idioma hebreo. Nadie dice, esa persona habla el judío. Porque el idioma es hebreo. ¿Sí? Nadie dice, esa persona habla el islámico. O esa persona habla el cubaití. No, ¿qué habla? Habla el árabe. ¿Pero porque nació en Arabia? No. ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿Sí? Puede haber nacido en cualquiera de los países árabes. ¿Sí? O puede haber nacido en el centro de Granada. Y ser raza árabe y tener la cultura árabe. Y hablar el árabe. ¿Lo están entendiendo? Ahora, la raza hebrea se refiere históricamente a los descendientes de ¿quién? De Abraham, su hijo Isaac, Jacob. ¿Sí? Y Jacob fue el primero que recibe el nombre de Israel. Eran nómadas que emigraron de Mesopotamia, porque Abraham, ¿se acuerdan que yo la mostré en el mapa? Y llegaron a la tierra de Canaán y luego a Egipto. Esa es una historia que hoy
no nos va a dar tiempo de ver, pero la podemos ver en un próximo capítulo. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero correr. ¿Ustedes quieren que no? Vamos a ir viéndolo de a poquito. Son muchos datos históricos que hay que procesar. Pero tu cerebro, ¿qué te va a decir? Uy, es mucho, uy, qué difícil. ¿Y tú qué le vas a decir a tu cerebro? Le vas a decir, no seas injusto. Tienes que saber, tienes que aprender. ¿Sí? Estamos hablando que nosotros al cerebro le hablamos. El narrador interior te habla, pero tú le contestas. ¿No? Bueno. Fíjense qué interesante. Ahora, uno habla, sí. Ahí decía Canaán, Canaán entonces era la zona que actualmente es Israel. Ahí está. No solamente la ciudad de Canaán, donde fue la boda de Canaán. Ese es un Canaán, la zona es Canaán, y el hijo de Noé era, no, el nieto de Noé era Canaán. En la Biblia hay varios Canaán, como en la Biblia hay varios Herodes. No te creas que Herodes era uno solo. Hay varios Herodes. ¿Sí? Sí, pero eso es la actual Palestina. Sí. Israel. Porque los romanos le cambiaron el nombre a Canaán y le dijeron la tierra de los filisteos. Entonces de filisteos viene Palestina. Pero entonces los palestinos son israelitas. No. Bueno, no vamos a liarla. Geográficamente sí, porque esa zona se llama Palestina. Palestina después del Jesús era palestino, se lo voy a 70 después de poner Cristo. sencillo, porque vivía en la zona que es Palestina. Antes de Israel. Sí. Ahora, israelita, Israel, nombre, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién se anima? Ahí está, vamos. El nombre Israel proviene del hebreo Israel, lo que sea, y significa el que lucha con Dios, o Dios lucha, o el Dios que prevalece. Su origen es bíblico, establecido cuando el patriarca Jacob luchó toda una noche con un ángel, o una figura divina, y tras vencer recibió ese nombre como símbolo de fuerza espiritual y perseverancia. Se compone de Yisra. ¿Cómo es? Yisra. Y él. Dios. Luchar, esforzarse o prevalecer. Muy bien. Y él, Dios. Cuando tú tienes la fuerza divina, ¿quién eres? Dios. No, lo tienes en la punta de la lengua. Micael. Israel. Miguel, el arcángel Miguel es cuando tú, que eres Dios, tienes la fuerza divina para liberarte de todo. Por eso es un ángel, que es la emoción, que tiene una espada. Pero cuando tú tienes la fuerza divina, porque Él quiere decir en Dios o de Dios, pero cuando tú tienes la fuerza divina de curarte, ¿quién eres? Rafael. Y cuando tú tienes la fuerza divina o la cualidad divina de quedarte en silencio y de escuchar lo que te van a decir y de ascender y de embellecer, ¿quién eres? Gabriel. Jibril, exacto. Sí, Jibril. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que todo esto son pinturitas de no. Estas son cualidades que están dentro de nosotros. Que para que las podamos entender, las pintaron, hicieron pintura de los ángeles con alas en el Renacimiento. Pero esto todo tiene que ver contigo. Y está dentro tuyo. Por eso, y cuando se enteren de dónde viene Israel actualmente, lo van a entender. Porque este Israel que ahora nosotros estamos viendo es parte de un epíteto que le pusieron a un pueblo con sus cualidades. ¿Sí? Vamos a avanzar. Epíteto es un adjetivo. En realidad, Israel se refiere a la perseverancia. Si es que se me va el autobús, me he venido hoy en autobús del pueblo. Bueno, sí, sí, no sé. En realidad se refiere a la perseverancia, la fe y la fuerza divina. ¿En quién? La ejerce. Cuando tú tienes la fuerza, la perseverancia de enfrentarse a tus situaciones y vencerlas, tú eres Israel. Ahora, si te viene un problema y no lo pasas, si te viene una depresión y te caes, si tienes un objetivo y no lo haces, ¿eres Israel? ¿Se está comprendiendo? Sí. Es la perseverancia. No es un señor y no es un pueblo.
que también. Es una actitud. Ahora, Isaac fue padre de Esaú y de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de... ¿Y por qué no son las 12 tribus hebreas? Nos vamos a enterar en el próximo. Ahora, de esas 12 tribus, fíjense. ¿José? Sí. Jacob tuvo 12 hijos. El más pequeñito era José. Benjamín. Perdón. Por eso es el Benjamín. Por eso es el Benjamín. No diré el Benjamín. Pero el Benjamín, como era chiquitito, no despertaba mucho. Ahora, el preferido de Jacob era el otro, no el menor de todos. José. Y como era el favorito de su padre, ¿qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Lo vendieron como esclavo a Egipto. Entonces pasó una caravana y dice, miren, nos vamos a Egipto, que ahí están construyendo todo un imperio. Entonces dijeron los hermanos, miren, este es un trabajador, mirá los brazos que tiene. Y José, no, yo me quiero quedar. No. Y ahí negociaron y lo vendieron. ¿Qué les parece? A mí me parece una salida súper ingeniosa. ¿Verdad? Uno dice, claro, porque ustedes imagínense que es lo mismo que hacen ahora, la gente, las cosas que no les sirven, que tienen por ahí por el medio, ¿qué hacen? Wallapop. Tú imagínate vendiendo a José por Wallapop. O por Vinted. Si está un poco usado, lo vamos a vender por Vinted. No, bueno, la cuestión es que lo vendieron a Egipto y ahí entró toda una historia. Escuchen, este José, como era José y era hijo ¿de quién? De Jacob, no era cualquiera, era tan inteligente que ellos rápidamente, fíjense lo que dicen, José lo vende en Egipto, pero llega a ser consejero del faraón. Y por ello sus hermanos y la familia de sus hermanos, cuando viene una sequía tremenda en Palestina, que todavía no era Palestina, que era Canaán, José, que estaba en Egipto, ¿qué creen que hizo? ¿Pero a ustedes eso les parece normal? No. A él lo han vendido. ¿Qué hubiera hecho un hermano? ¿Qué pasa en los culebrones? José dijo, un momentito, estas son mi familia, y los aceptó. En Egipto, con un faraón, después cambió de faraón, como pasa, cambio de gobierno, cambian las cosas. Entonces, los que eran favorecidos pasaron de ser trabajadores de lujo, pasaron a ser esclavos. ¿Sí? Entonces, todos estos hermanos y toda la familia, o sea, las 11 tribus de Israel estaban en Egipto, porque tuvieron que ir a Egipto, ya José estaba allí, que lo habían vendido, ¿sí? Y ahí pasó una historia que la vamos a seguir la semana que viene. Dentro de 15 días. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Vamos entonces porque ya son -5, y vamos a hacer la contribución voluntaria, ¿sí? Sí, se han quedado.